Listo, ya ando por acá. Ok, Hello, Hola, hola. hola. Bien, vamos a empezar con un nuevo tema. Vamos a dejar un poquito a un lado lo que son las operaciones o los problemas. Más adelante vamos a ver otros. Por el momento vamos a ver un tema muy importante que vienen siendo instrumentos, los instrumentos del avión. Para quien hayan tenido la posibilidad de ver directamente una cabina, sabrá de los instrumentos, ya los vio, los que no, en algún momento los vamos a ver, como tú, Mónica, como Karen, cuando hagamos la respectiva visita a lo que vienen siendo los aviones. También estaba viendo el día que, cuando vayas a venir, Mónica, también planear lo de la visita. O sea, sería toda la semana de arduas labores, desde la práctica, bueno, todas las prácticas, y además de ir a visitar lo que viene siendo un avión, para que tú te des cuenta, ya que no pudiste venir por la distancia, y también para que Karen los vea, porque Karen tampoco ha visto. Entonces, y ahí ya directamente dentro de la cabina del avión ver todo el instrumental que tiene. ¿Y por qué vamos a hablar del instrumento? Pues los instrumentos vienen siendo aquellos elementos, hay unos instrumentos muy importantes que son los instrumentos de vuelo, que también se conocen como los instrumentos de navegación. Por eso, también para que ustedes cuando entren a la cabina de un avión o también observen la cabina de un helicóptero, no se queden con esa cara de qué son las cosas, ¿no? Como dicen la cara de Watt, porque eso sucede con muchos sobrecargos, lamentablemente que no tuvieron la posibilidad de aprenderlos y que hay otras personas que nunca les interesó, ¿no? Quisieron ser sobrecargos, pero no les interesan entrar en una cabina y ni siquiera conocen, a lo mejor no a detalle, pero en general ni siquiera conocen los instrumentos que trae el avión. Entonces vamos a ver los instrumentos de navegación. Tenemos aquí en pantalla lo que viene siendo un manual de la Autoridad Aeronáutica, que es la FAA, la Autoridad de los Estados Unidos. Y en está el manual, es gratis, lo pueden ustedes obtener. De todos modos, si lo quieren, ahorita se los mando por el mismo WhatsApp, en el cual tenemos em, en este manual se nos explica a detalle qué es cada instrumento. No es exclusivo de un personal como pilotos o técnicos en mantenimiento, sino es general, habla de todo, como lo pueden utilizar los pilotos, como lo pueden usar los técnicos, los oficiales y ustedes mismas. Bueno, pues entonces vamos a ver instrumentos de vuelo. Si quieren ir haciendo anotaciones, instrumentos de vuelo, de todos modos yo voy pasando lo que viene siendo este manual para que vayan viendo los instrumentos que tenemos. Bien, bueno, dentro de los instrumentos que porta el avión, hay diferentes tipos de instrumentos que porta el avión. En este caso vienen siendo los instrumentos que nos muestran a detalle un parámetro. Un parámetro que puede ser la actitud, que puede ser velocidad, que pueden ser parámetros como la temperatura, parámetros como vienen siendo estaciones de radio, y más adelante vamos a ver qué son esto de las estaciones de radio, que nosotros podemos observar en cabina. Entonces, si empezamos a hablar algo de instrumentos, y ahorita para que se nos haga más fácil, tenemos que ir indicando qué tipos de instrumentos hay, cuáles vamos a ver en este tema de la navegación y cuáles no vamos a ver. Entonces, para ir viéndolos así. Entonces, vamos a darle pies y forma. Entonces, voy a dejar de compartir ahorita me voy a ir a un documento de Word para ir escribiendo a lo que me refiero con los tipos de instrumento que vamos a ir viendo. Entonces, voy a insertar.
Y bien, aquí tengo ya para ir escribiendo. Bien, ¿cuáles son los instrumentos? Tenemos varios tipos de instrumentos. Primero que nada tenemos en cabina de vuelo los instrumentos de vuelo. También existen los instrumentos de motor. Instrumentos de sistemas. Los instrumentos de navegación. Y instrumentos varios. Bien, eso sería una clasificación general de los instrumentos que hay en la cabina de un avión y cabina también de otro tipo de aeronaves como los helicópteros. Aquí lo que nos interesa por los temas por el tema de navegación, por la materia de navegación aérea, vienen siendo el primero, que son los instrumentos de vuelo, y los instrumentos de navegación, por obviedad. ¿Esos dos que tienen? Esos son los que realmente vamos a ver, Mónica. Ah, ok. Se los voy a explicar ahorita de manera rápida, ¿va? Por ejemplo, instrumentos de vuelo y navegación, a veces en varios textos, libros o en otras clases con otros compañeros instructores, los toman como uno mismo, instrumentos de vuelo e instrumentos de navegación. Se puede, pero tienen características muy especiales, tanto los de vuelo como los de navegación. Así ahorita yo se los menciono porque así los van a poder ustedes ver en algún momento, como les digo, en otros puede ser manuales, clases, con otros tipos de instructores los pueden ver así o los pueden ver juntos. Tanto instrumentos de navegación como de vuelo fueron los primeros instrumentos que aparecieron en la aeronave en el inicio de la carrera aeronáutica, y esto es porque más que nada, y hablando de la navegación aérea, los pilotos, los navegantes tenían que saber hacia dónde volaban, cómo volaban, cuál era la posición que tenían respecto a la tierra. Entonces requerían los instrumentos más básicos. Si no existen esos instrumentos, tanto de vuelo como de navegación, no se puede volar. Aunque la aerodinámica nos diga que sí, aunque la aerodinámica nos diga que la aeronave tiene lo que viene siendo alas, tiene empenaje, tienen motores, tiene un fuselaje muy bueno y estructura, la aeronave puede volar, aerodinámicamente puede volar, pero a lo que nosotros nos referimos en el vuelo conlleva lo que es la navegación. El saber volarlo forma parte de la navegación, el saber a dónde va uno, el saber cuánto tiempo realiza uno de un punto a otro en el planeta Tierra, eso es navegar. Entonces son requeridos, son primordiales. Los instrumentos de vuelo y los instrumentos de navegación no pueden desaparecer o no pueden estar, por ejemplo, apagados. Necesitamos de estos instrumentos para poder realizar un vuelo. Los demás instrumentos vinieron después y también por una necesidad y una lógica, que vienen siendo instrumentos del motor. Si hablamos de los instrumentos de motor, ¿qué tiene que ver un instrumento del motor? Instrumentos de motor son aquellos instrumentos que nos indican los parámetros del motor. Por ejemplo, vibraciones del motor,
consumo de combustible de motor, la temperatura del motor, las revoluciones a las cuales va el motor, todos esos son parámetros necesarios para un piloto, para observar cómo está funcionando y si está funcionando dentro de estos límites aprobados e indicados por autoridades aeronáuticas y también por lo que vienen siendo las empresas constructoras de las aeronaves. Entonces, tenemos que tener instrumentos del motor. Si hablamos de los instrumentos de sistemas, son aquellos instrumentos que nos indican las medidas, los parámetros, de igual manera, de cada uno de los sistemas. ¿Cuántos sistemas tenemos en el avión? Muchísimos. Eléctrico, neumático, hidráulico, combustible, sistemas de protección contra hielo y lluvia, sistemas de aire acondicionado. Una cosa es aire acondicionado, otra es presurización y la otra viene siendo purgas de aire. Así que tenemos muchos sistemas. Estos los tenemos que ir observando. Pero además de esto vamos a tener instrumentos, como lo dice ahí, varios. ¿Cuáles son los instrumentos varios? Instrumentos varios, por ejemplo, lo que pasó con el avión Viva, pues instrumentos en donde nos indiquen la posición del tren de aterrizaje, nos indique la posición de los elevadores, de los flaps, de los alerones. Esos son instrumentos varios. Hay muchísimas cosas que medir en un avión para poder realizar de manera adecuada el vuelo. Estos no los vamos a ver, pero entiendan que existen. Si ustedes tienen un auto, si papá tiene un auto, el novio, la familia en general tiene autos, ustedes se han de dar cuenta que cuando entramos a lo que viene siendo el auto, en la cabina del auto, por decirlo así, porque no se dice cabina, pero en la cabina del auto, tenemos los controles del auto. Una cosa es un control y otra cosa es un instrumento, y aquí es donde no se tienen que confundir. ¿Qué es un control en el auto? Mónica, ¿me puedes decir si entiendes qué es un control en un auto y qué es un instrumento en un auto? ¿Una idea? El control de un auto. Dime un control en el auto. La dirección hidráulica, el volante. El volante, la dirección la da el volante. Ajá. Entonces es la misma. Entonces el volante es un control. ¿Y Sí. un instrumento? Un instrumento puede ser los parabrisas. No. No. Un instrumento, Mónica, puede ser el velocímetro. ¿Ves que el auto tiene un indicador de velocidad a la cual van? Entonces, ese es un instrumento, que también puede ser el tacómetro o puede ser el indicador de la cantidad de combustible que tú tienes en el auto, en los tanques. Esos son instrumentos, son diferentes. Por ejemplo, el limpiaparabrisas, ese más que instrumento viene siendo un elemento que lleva el auto, que hace una función y que entra dentro de un sistema. El parabrisas viene siendo el sistema de protección contra lluvia. Así se llama en el avión. Así como tú ves el limpiaparabrisas en un auto, hay limpiaparabrisas en un avión. Entonces ese limpiaparabrisas forma parte de un sistema que le decimos el sistema de protección contra lluvia. ¿De qué nos vamos a proteger de la lluvia? No es que nos protejamos, sino simplemente sirve para limpiar el agua, para las ventanillas de la cabina de pilotos. En el auto también sirve para limpiar el agua para que nosotros como conductores del auto podemos observar a detalle hacia afuera. Es necesario porque nuestra navegación en el auto, nuestro conducir en el auto es visual, entonces tenemos que observarlo. Así que eso sería un elemento. Un instrumento, como te digo, velocímetro, un tacómetro, el indicador
de voltaje en la batería, porque podemos observar, la batería está baja, se ve ahí, o la cantidad de combustible que tenemos en los tanques de combustible del auto. Así en el avión es lo mismo. Un control, ¿cuál es un control? Un control es un volante. Otro control, los pedales. Otro control, palancas. Todo lo que manejemos con las manos y con los pies se llaman controles. Eso es muy fácil de entender. Así que si Mónica, Karen se suben a lo que viene siendo un avión, la cabina, todo lo que sus deditos, manos toquen y pies se llaman controles y que puedan accionar. Así que si ustedes suben y pues hay un apagador, ese es un control. Hay una palanca, es un control. Todo lo que toquen sus manos y puedan mover son controles. ¿Ok? Todo lo que observamos y que nos da una medida, un parámetro, por ejemplo, cantidad de combustible, por ejemplo, la indicación de un viraje, por ejemplo, un número, vamos a decir, un número de frecuencia de radio, todo eso que nosotros lo vemos, pero no lo controlamos al 100, sino simplemente lo vemos, nos lo indica que hay tantas toneladas de combustible, esos son los instrumentos. Entonces, todo lo que tenemos ahí en pantallas se llaman instrumentos. ¿Ok? Ahora, ¿qué diferencia habrá entre los de vuelo y los de navegación? En general, los instrumentos de vuelo y navegación pueden ser de vuelo, o sea, ya en conjunto, pero se han separado, y yo los separé aquí, para entender unos y la evolución de esos que se convirtieron en navegación. Cuando hablamos de los instrumentos de vuelo, hablamos de aquellos parámetros que necesitamos ver, observar, para realizar bien un vuelo. ¿Cuáles son esos parámetros? Bueno, ¿qué necesitamos saber, Karen, Mónica? Por ejemplo, necesitamos saber la altitud, a qué altitud estamos volando, necesitamos saber la velocidad, necesitamos saber si el avión va derecho, y me refiero a derecho de acuerdo al horizonte de la Tierra, que no vaya como de lado o no vaya al revés, porque a veces se ha dado a lo largo de tantos años de la aviación que hay pilotos que están volando al revés, en serio, y las personas que van dentro de las cabinas también no sienten que van volando boca abajo. Necesitamos un instrumento que nos diga, hoy, fíjate, estás volando boca abajo, no estás volando bien. ¿Cómo se da esto? Con una alta velocidad. Si nosotros alcanzamos velocidades muy elevadas, crean que no se siente si el avión va de lado, si el avión va al revés, no se siente. Así que se requiere un instrumento que nos indique que vamos volando bien, que vamos volando respecto al horizonte bien. Entonces necesitamos un instrumento así. Los instrumentos de vuelo, uno de los básicos y el primordial, el que da pie a todos, es la brújula. Necesitamos saber hacia dónde vamos, tener una orientación. Y recuerden que así empecé con navegación, la brújula. Que la brújula viene siendo un instrumento tomado de los barcos y que es requerido en el avión para saber a dónde vamos. Al saber a dónde vamos a través de ondas magnéticas o líneas magnéticas de la Tierra, entonces nos podemos ubicar muy bien en el espacio. Y espacio hablando de la Tierra, no espacio en el universo. Entonces esos son los instrumentos de vuelo. Los de navegación son instrumentos de vuelo, pero muy actuales. Los instrumentos de navegación hoy en día los vamos a conocer como aquellos instrumentos de vuelo. Ojo, los instrumentos de navegación son aquellos instrumentos de vuelo que llevan consigo electrónica. En ese caso, radios. ¿Se han preguntado ustedes, Mónica, Karen, si se acuerdan, se han preguntado cómo le hace un piloto y cómo se le hace en un avión para que al volar y de noche llegue a su destino?
¿Tú cómo te imaginas, Mónica, que el piloto toma los controles, sube, despega? Imagínense ahorita, aquí en la Ciudad de México, pues ya pues, prácticamente está oscuro, ya es de noche, aunque sean las 6:55 de este lado, hora del centro, ya está oscuro. Entonces ahorita, créanme, va a salir un avión que puede ir en ese momento a Monterrey o puede ir a Dubái y va a volar de noche. ¿Cómo le hace el piloto para orientarse? ¿Cómo le haría, Mónica? ¿Cómo tú crees? Una idea. ¿O tú, Karen? Pues utiliza instrumentos, ¿no? Ajá. ¿Pero qué ven Pues, los instrumentos, Karen? am, pues primero la altitud, latitud. Ok, Ese tiene que estar incluido, sí o sí. sí, para saber a cuántos pies se eleva el avión, ¿no? Ajá. Mm, pues hay otro que indica, es como si fuera, es que no sé si tiene un nombre en específico, pero em, es como una brújula, ¿no? O algo Ajá. así. Sí. O sea, no es como tal una brújula, pero está convertido en un instrumento que se interpreta como cuando tienes una brújula y Ajá. te dice para dónde ir. Sí, se llama indicador de rumbo. Ah, ok. Ese. Ujú, sí. Este. Mm, Por ejemplo, una de las cosas, Karen, por ejemplo, si el avión ujú, sale de México, ajá, ujú, y si pues Canadá se encuentra al norte de la República Mexicana, ¿no? ujú. Entonces, si el indicador de rumbo, el piloto lo posiciona hacia el norte, ¿crees tú que llegue a Canadá? Mm, sí y no. Sí y no. Está muy bien. ¿Por qué? O sea, sí, porque el instrumento te va, pues sí, o sea, sabemos que está al norte de Canadá y pues al norte te va a guiar, pero el avión no va a seguir como tal esa recta. Una, Ajá. porque pues también tiene que tomar en cuenta, se tiene que tomar en cuenta que no es el único avión que a lo mejor va para allá o, o, o vaya, me refiero a que también de Canadá pueden salir aviones que vengan a la Ciudad de México, por ejemplo. Sí. Entonces ahí pueden chocar. Ok. O sea, Ujú. mm, por eso Sí, digo sí. que sí, no. Tiene que Sí, trazar no. una ruta en específico porque si no, o sea, si vas solo hacia el norte, no, o Ujú. sea, se desvía el avión. No hay una, o sea, tiene que llevar un instrumento donde le diga por dónde y tomar en cuenta para que no choque con otros aviones. Ok, sí, llevan unos instrumentos para que no choquen con otros aviones. Hoy en día se llama el sistema TECAS y le decimos TICAS, por decir la T en inglés, TICAS, Ujú. y es el sistema anticolisión a bordo. Es el que les indica si están en peligro de chocar, de colisionar con otro avión. Ese es el TICAS. Pero me voy a regresar a un punto muy, muy importante que dijiste tú, que sí y no. Y el sí y no se refiere o nos referimos a que sí, Canadá está al norte de México, pero es muy ambiguo porque aunque sea al norte de México, no quiere decir que sí llegues a Canadá. Y no quiere decir que si llegues a Canadá
Porque, por ejemplo, si tú me dices ahorita que te encuentras al, ¿qué será? Suroeste de donde yo vivo y yo voy a verte, y si yo volara en un helicóptero y de aquí saliera de la escuela y volara hacia el suroeste de donde me encuentro, no voy a llegar a tu casa. Es muy raro, no voy a llegar a tu casa porque ¿cuántos elementos hay al suroeste? Muchísimos. Entonces debe de ser a detalle un punto en donde yo me tenga que ubicar para llegar ahí. Eso es la pérdida. Por ejemplo, yo sí puedo viajar hacia el punto donde estás, pero a lo mejor estoy desviado de tu posición tantos kilómetros. Eso es el problema que hay con el navegar en el aire. Dice, pues sí, es que sí, sí vas en esa dirección, sí se encuentra al suroeste la casa de Karen, pero realmente el punto exacto no es. Porque si tú te das cuenta ahí alrededor de tu casa, el suroeste también está tu vecino, de mí. ¿Quién más está? Pues a lo mejor una tienda más adelante, pero en la misma posición o atrás de tu casa, o no sé, todos esos puntos siguen siendo el suroeste para mí. Entonces, sí estás hacia el suroeste, pero sí y no llego. Eso es uno de los puntos que pasa con la navegación. Y eso es muy interesante y lamentablemente ustedes no lo observan cuando uno, aunque sea un juego en un simulador aéreo, lo hace. Entonces digo, yo voy a dar aquí una vuelta porque ya tengo la pista y si yo doy una vuelta de acuerdo a mi cálculo, yo tengo que tener enfrente la pista cuando dé la vuelta. ¿Y qué creen? No, porque aunque la pista ya esté enfrente de mí, yo estoy desviado mucho a la izquierda o mucho a la derecha. Entonces, pues no, sí estoy apuntando hacia la pista en dirección, pero no en posición. Entonces son cosas diferentes aquí. Y los instrumentos de navegación no lo van a indicar. Ahora, ¿por qué yo mencionaba qué es lo que hace un piloto? Porque cuando empezamos a hablar de la manera en la cual vuela un avión, de pronto uno se queda, wow, entonces el piloto, ¿qué hace? ¿Qué es realmente lo que tiene que hacer? ¿Cómo vuela un avión de noche si no se ve? Porque cuando uno está volando, no ves. O sea, el piloto ahorita no puede ver nada. Nada ve. Ujú. Y los Porque radares, no todo observa eso. montañas, no puede observar montañas, hay nubes, está oscuro, es de noche, puede estar lloviendo. ¿Cómo se orienta si no ve? Es a través del instrumento. Pero el instrumento tiene que ser sus ojos, el instrumento tiene que ver otra cosa. A eso es a lo que vamos a ir poco a poco. ¿Comentabas algo, Mónica? Que me tocó la puerta el jardinero y fui a pagarle. Por eso, si me preguntaste algo, ya no contesté. Ah, ok. No, no, Este, no, no te preocupes. Sí, sí te pregunté algo. estabas Dije, Mónica. diciendo que escuché hasta donde estás diciendo, a ver, Mónica, ¿cómo le harías? O los pilotos, ¿cómo le hacen cuando van volando y ajá, que es de noche, que no ven nada? Ajá, Ya, ya no supe. ya no Pero pues supiste. por todos esos dices que son los instrumentos, ¿no? Sería Por por eso los son los instrumentos. radares, todo Ujú. eso. Claro, son muy importantes los instrumentos porque fíjense, no sé si les comenté que hay dos tipos de vuelos. ¿Les llegué a comentar en algún momento cuántos tipos de vuelo hay? Mm, Pues, no. ¿No? Bueno, ahorita se los digo, hay dos tipos de vuelo. Un vuelo que se llama vuelo por instrumentos y otro tipo de vuelo que se llama vuelo visual. Entonces vamos a ver los tipos de vuelo. Permítanme, déjenme bajo de aquí de esta silla porque yo estoy acá. Y voy a prender esto porque ya no me veo. Ahí estoy. Entonces vamos a ver los tipos de vuelo. ¿Cómo son los tipos de vuelo? Se llaman uno IFR y el otro se llama BFR. Son así. Su acrónimo es IFR. ¿Se ve?
IFR. Son los dos tipos de vuelo. El primero se llama vuelo por instrumentos y el segundo se llama vuelo visual. Son los dos tipos de vuelo que hay. A ver, voy a pronunciarlos. Ahí me corriges, Karen, ¿va? El primero, está bien. el IFR es el Instrumental Flight Rules. Y el otro se llama Visual Flight Rules. O sea, rules de reglas. O sea, son las reglas del vuelo visual y las reglas del vuelo por instrumentos. Pero en el español nosotros le decimos el vuelo visual y el vuelo por instrumentos. Pero son, la R es de reglas en inglés. Instrumental Flight Rules. Ajá. Entonces, esos son los dos tipos. Los tipos de vuelo que ustedes van a tener o los que van a estar volando son los vuelos IFR, no los BFR. ¿Por qué? Porque el piloto se tiene que basar en puro instrumento. En todos los instrumentos de navegación y los instrumentos de vuelo son los que él va a ver. Entonces, todo el tiempo está viendo instrumentos. A él no le importa, aunque tenga ventanillas, la cabina del piloto, ver, porque de todos modos no va a entender. Si ahorita sale un avión a Monterrey, un lugar más cercano que irnos hasta Dubái, el piloto lo que está haciendo nada más es estar viendo todos los controles, perdón, todos los instrumentos que hay en su cabina. No va a ver para nada. Aunque se asome, no le sirve de nada para orientarse. Entonces tiene que estar viendo cada uno de los instrumentos que hay ahí. Lo que no pasaba en un barco, lo que no pasa en un helicóptero o lo que no pasa en un carro. ¿Por qué? Porque para manejar un auto no solamente saber pisar los pedales y las palancas de velocidades, sino tenemos que espejear. Lo primero, cuando vamos a aprender a manejar un auto, nos dicen es que tú mide tu auto, mide los espejos, ve el retrovisor y todo el tiempo estamos viendo. Eso se llama conducir visualmente. En los aviones se conduce visualmente, se vuela visualmente, un helicóptero. Un piloto en un helicóptero tiene que estar observando los cerros, los edificios, los cables de luz, no vaya a ser que choque. Imagínense su mente, qué tan amplia tiene que tener para poder medir las palas que están girando, que es enorme, porque ya no estamos en una cabina, ya estamos tratando de medir hacia dónde y a dónde va la pala y unas que están atrás que no observamos. Entonces él tiene que tener ese panorama. El piloto de un avión comercial, no. El piloto de un avión comercial no está viendo si el ala derecha, el ala izquierda van a chocar. No, él nada más está viendo un instrumento. Un instrumento en donde le está indicando su altitud, un instrumento donde le indica la dirección, la posición, si va a chocar o no va a chocar, sin necesidad de estar viendo afuera en las ventanillas. No lo hace. Entonces su vuelo es puro instrumento, nada más. Entonces ahora vamos a ver qué pasa con los tipos de instrumento que tenemos aquí y cómo se divide cada uno de estos. Así que después de tener ya la clasificación de los instrumentos, los que vamos a ver vienen siendo los instrumentos de vuelo y los instrumentos de navegación. Así que me voy a pasar a lo que es el otro manual, el manual de la FAA. Entonces aquí dejo de compartir, me paso al otro manual, The Flight Instrument. Es muy bueno este manual y más que nada por el inglés. Estos manuales son manuales técnicos aeronáuticos. Ya llevarán inglés técnico aeronáutico. Ya muchas de ustedes pues tienen un nivel de inglés que más que otros y eso es muy bueno. Pero el inglés que vemos nosotros en aviación es un inglés técnico. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué diferencia hay? Pues la única diferencia es que es las palabras, o sea, la cantidad de palabras técnicas que se usan y el sentido que nosotros le damos. No tanto es una novela, sino es hablar de ese inglés. Así que es muy bueno para ir entendiendo y qué bueno que estos manuales de la FAA y por obvia razón son en inglés para irlo entendiendo, ¿no?
Yo no sé inglés, no pronuncio bien el inglés y aquí Karen lo sabe, así que si lo oyes, Mónica, medio raro mi inglés, es que así soy. No me he dado el tiempo para estudiarlo bien, pero si lo entiendo, eso es diferente, yo lo veo y lo entiendo, lo que está aquí plasmado. Es una manera de que tuvimos de aprenderlo en algún momento cuando entramos a la empresa. Pero entonces nosotros, porque vemos puros manuales en inglés, pero entendemos lo que hay. Una cosa es entender, otra cosa es hablar, otra cosa es saberlo escuchar, es un todo, ¿no? Y lo bueno es que ustedes tienen más inglés, a lo mejor hasta de lo necesario, por ejemplo tú, Karen, pero es muy importante ver esta parte y tú bien lo sabes del inglés, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí tenemos lo que es el manual, se los voy a pasar, es muy bueno el manual, tiene 371 páginas, es muchísima información y hay más grandes, hasta de 1000 páginas. Entonces vamos a ver aquí, fíjense que aquí nos habla de los tipos de vuelo. El vuelo VFR, aquí está, Visual Flight Rules, y el vuelo IFR. Entonces son los dos tipos de vuelo. Y hay que entender primero que nada esto, ¿no? Otro de los puntos importantes que tenemos que entender de lo que vienen siendo los instrumentos de vuelo es cómo funciona un instrumento de vuelo. Aunque ustedes no son técnicas en mantenimiento, es muy importante que lo entiendan, porque cuando entendemos algo, se nos facilitan más las cosas, pero algo que dice se ve muy abstracto, ¿cómo es que funciona? Los instrumentos tienen elementos. Estos elementos de todo instrumento, ojo, no solamente de avión, de cualquier instrumento, vienen siendo estos, que los voy a poner aquí en lo que viene siendo el pizarrón. Miren, ¿cuáles son los elementos de un instrumento? Quito esto. Los elementos de un instrumento vienen siendo el sensor, el elemento transmisor, y por último, el indicador. ¿Ok? Esos son los elementos de todo instrumento. Voy a quitar esto, ahí está. Elementos de un instrumento, sensor, transmisor e indicador. Esos son instrumentos, No, elementos de los instrumentos. elementos De un instrumento, de cualquier instrumento, Mónica. de cualquier. Ok. ¿Ok? Bueno, vamos a ver un ejemplo. Un elemento de un instrumento. Un termómetro. ¿Cuál sería su elemento sensor de un termómetro? El metal, El metal. ¿El ¿Qué metal? mercurio? ¿Cuál? ¿El mercurio? El mercurio. Ese es su sensor. Gracias a las propiedades termodinámicas de todo elemento, como lo vimos en meteorología, toda sustancia está expuesta a la energía calorífica. Y la energía calorífica, una de las cosas o consecuencias que viene siendo la dilatación. El mercurio, que es el metal que se utiliza generalmente en los termómetros, se dilata. Eso es la dilatación. La dilatación viene siendo el transmisor, porque gracias a que se dilata, nosotros podemos ver en lo que viene siendo el termómetro por un orificio, bueno, no es orificio, es un tubo capilar interno dentro del termómetro, cómo va subiendo el nivel de mercurio porque este se dilata. Entonces lo estamos nosotros viendo. Eso sería la forma de transmitirlo. ¿Cuál sería la manera de indicarlo? El indicador viene siendo una escala, una graduación que tiene el cristal y que gracias a el menisco del mercurio nosotros podemos observar la temperatura. ¿Cuál es el menisco? El menisco del mercurio en el tubo viene siendo la forma que tiene el mercurio.
así. Este es el termómetro y el tubo. El mercurio tiene esta forma. Y de este lado está la graduación. Por ejemplo, aquí 36, 35, 34, 34, estoy poniendo 24, 34 y así. Esto se llama menisco. Cuando vemos, se ve muy pequeñito, pero eso se llama menisco. Y cuando vemos el menisco, que coincide con una de las líneas de la graduación, entonces todo para nosotros, eso viene siendo el indicador. Y fíjense que es un termómetro y no tiene nada que ver con aviones. Así que todo instrumento es así. Tiene un sensor, un transmisor y un indicador. Eso hay que tenerlo presente porque cuando veamos cómo es que se observa y a través de qué elementos podemos tener la altitud en un avión, entonces tenemos que entender esos 3 puntos o elementos de codo o de todo instrumento, ¿vale? Bien, me voy a regresar a lo que viene siendo el manual para ver un poco más de esto. No lo leo, simplemente lo interpreto. Y dentro de esa interpretación nos dice aquí que tenemos lo que vienen siendo varios tipos de instrumentos. Y dentro de esos instrumentos tenemos aquí lo que vienen siendo los indicadores de dirección. Aquí está, indicador de dirección. Tenemos horizontes artificiales, tenemos también lo que vienen siendo de estos tipos, los instrumentos llamados giroscópicos o giróscopos, que nos van a dar un sinnúmero de parámetros, como vienen siendo velocidades, como vienen siendo posiciones del avión, también como indicación, como lo dice ahí, que es la dirección a la cual va el avión. Así que los vamos a ir viendo más adelante. Veamos. Aquí viene toda una parte de la especificación reglamentaria de los Estados Unidos y prácticamente nos habla de otros elementos y conceptos como vienen siendo aquellos instrumentos que van a estar funcionando a través de las condiciones meteorológicas, la parte reglamentaria de todo instrumento, lo hace muy bien a detalle lo que vienen siendo los Estados Unidos y es a través de un código de regulación federal de los Estados Unidos que es el 14, ustedes generalmente lo van a ver así hasta en sus manuales, 14, el CFR, que en él podemos nosotros encontrar toda la especificación de diseño, de construcción de los instrumentos que debe de tener un avión o un helicóptero. Primero que nada, los primeros instrumentos que vamos a ver, y aquí pónganlo a detalle, los instrumentos que vamos a ver son los instrumentos de vuelo. Y dentro de los instrumentos de vuelo tenemos un grupo muy importante. El primer grupo se llama instrumentos de pitot estático o instrumentos del sistema pitot estático. Entonces, si quieren apuntarlo, ahí están los instrumentos del sistema pitot estático. Bien. Oye, Emma, el manual no lo vas a compartir por Por WhatsApp, mensaje. sí, Ok. se los mando. Está muy bueno, Karen, ¿eh? Ese es muy y además, como te digo, está en inglés y te explica a detalle. Eso es lo que tienen los estadounidenses, hacen unos buenísimos manuales, lo explica muy bien a detalle cada uno de los puntos. Y ahorita nada más va a ser de una manera rápida, pero ahí si tú lo lees más a detalle, está muy bueno. Y así como ese hay muchísimos, muchos manuales hay gratis en la página de la FAA. Ah, ok. Y están a color, si los imprimes, no, es una chulada. Muy bueno. Pero bien, mira, vamos a ver.
Entonces, porque ya nomás tenemos unos 10 minutos, el primero vamos a ver qué es la presión estática y vamos a entrar un poquito a hablar a lo mejor algo de meteorología, de presión o una parte de aerodinámica. Primero que nada, con Josefina llegaron a escuchar algún tema del sistema Pitot estático o la palabra Pitot o presión estática. No, ¿Ustedes según- recuerdan? No que yo Según yo, recuerde. ¿No? Bueno, está bien. Si no lo han visto, no importa, está muy bien. Vamos a ver, ¿qué es el sistema Pitot estático? Primero que nada, se llama sistema porque lo conforman varios elementos que hacen funcionar tres instrumentos. Sistema Pitot estático nos refiere a elementos que están por fuera del avión, que vienen siendo uno, un tubo y otro, una tapa. A lo mejor después lo vas recordando, Karen. Un tubo. Ujú. El tubo se llama tubo Pitot. Y lo que se llama aquí estático es una tapita. Los técnicos en mantenimiento les llaman a esas tomas estáticas, que es el término correcto en ingeniería, toma estática, y la otra se llama toma dinámica o tubo Pitot. Los mecánicos no le llaman así, le llaman el tubo Pitot y los saleros, así de sal. ¿Por qué saleros? Porque estas tomas estáticas son como unas tapitas de un salero. O sea, una tapita que tiene agujeros. Entonces así les llaman saleros. Alguno que otro técnico en mantenimiento, o cada vez más, ya le llaman como debe de ser, tomas estáticas. Cuando hablamos de la presión estática, nos referimos a la presión atmosférica, para que lo pongan ahí como anotación. Karen, Mónica, pongan presión estática es igual a la presión atmosférica. ¿Por qué se llama presión estática? Estática es estable, quieto. Entonces la presión atmosférica no se mueve. Vamos a entender cómo es la presión atmosférica y que no se mueve. Una cosa es el viento y otra cosa viene siendo la presión en el viento, la presión en la atmósfera. ¿Por qué se dice que no se mueve? ¿Por qué se dice que está estática? Porque ustedes ahorita en la habitación donde su cuerpo está sintiendo la presión atmosférica. La presión atmosférica es todo lo que pesa el aire encima de ustedes, más no todo lo que se siente de presión de aire por viento, por movimiento del aire. Entonces, todo lo que tenemos encima se llama presión atmosférica o presión estática. Aquí lo que nos dice el manual es que, primero que nada, se estudia la presión estática y queremos ver con qué elemento se va a medir la presión estática. ¿Y por qué la presión estática? ¿Qué tiene que ver con los instrumentos de vuelo? Bueno, vamos allá. La presión estática prácticamente varía dependiendo de la altitud a la cual está volando un avión o dependiendo si no está volando, dependiendo el punto tan elevado que tenga un lugar. La presión estática o presión atmosférica a nivel del mar no es la misma presión que hay en el Everest. En el Everest la presión atmosférica es más baja. ¿Por qué? Porque aquellas personas que están en el Everest, que están escalando, tienen menos aire encima que los que están a nivel del mar. Tienen más aire encima. Entonces, estamos hablando de cantidad de aire encima de nosotros. Eso, si nosotros lo relacionamos con la elevación o con la altitud, nos indica que si entre más elevado estemos, la presión estática es más baja. Si estamos muy abajo a nivel del mar, la presión estática pues, es muy elevada y por obvia razón, lo que viene siendo la altitud o la elevación, pues son cero, porque estamos a nivel del mar. Entonces,
se ha diseñado un instrumento que pueda sentir, sensar lo que viene siendo ese cambio de presión e interpretarlo como altitud. Entonces es lógico, si el aparato que vamos a inventar mide una presión muy elevada, presión estándar, de un valor, digamos, de 30, vamos a decirlo ahorita, no voy a poner unidades, de 30, quiere decir que ese instrumento está a nivel del mar. Y si está a nivel del mar, la distancia es 0. Ah, pero si el instrumento indica 900 milibares, que es otro valor, pues está indicando lo que viene siendo una presión más baja. El instrumento está muy arriba. Eso es lo que ellos empezaron a hacer, los diseñadores. En ese caso, pues, la aviación. Así que la presión estática es muy importante. ¿Quién mide la presión estática? Perdón. ¿Quién, por dónde entra? No quién mide, eso bórrenlo. ¿Por dónde entra la presión estática? Entra por los puertos o tomas estáticas. Así pónganlo. La presión estática entra por los puertos estáticos. Así que presión estática o presión atmosférica entra por los puertos estáticos. Todavía no se mide, todavía no se sensa, sino simplemente entra. ¿Cómo es un puerto estático? Para que lo entiendas, Mónica Karen. Es una abertura. Voy a dibujarlo aquí en lo que viene siendo el pizarrón. Vamos a ver. Es de esta manera. Miren. Cuando vayan a ver un avión, pregunten siempre a quien esté ahí, el técnico, el ingeniero, y si no, ya después lo van a ir viendo, a lo mejor al piloto, pero el piloto, ay, ¿en dónde estudiaste? Entonces, ni les va a decir, pero un ingeniero sí. ¿Cómo es el puerto estático? ¿De dónde está? Generalmente en un avión comercial se encuentra por la nariz del avión. Entonces vamos a ver. Aquí vamos a dibujar. Ahí está. Ay, qué bonito avión. Ok. Y de lo que estás perdiendo. Emma, no veo. Sí, ¿No yo ven? sí veo. Es que están en la otra pantallita. Cuando yo comparto tengo 2 pantallitas. Entonces ahí está en otra pantallita. ¿Ya se ve? qué bonito Ya. avión. Ok. Sí. ¿Sí? ¿Ahí está? Sí. Bueno, ahí está. Vamos a ponerle que ese sí tiene tren de aterrizaje. Aquí está el tren. Ahí está. Bueno, en esta parte, por aquí, hay unas tapitas. Son circulitos. No se ven. Y por aquí mismo hay unos tubitos. Lo voy a poner como si fuera una L. ¿Cómo se ven? Vamos a ver el tamaño. Sí, por aquí lo voy a ver. Así con una flecha. ¿Cómo se ven estos? El estático se ve una tapita y con hoyitos. Está pegado al fuselaje. Entonces, esto que aquí. Y este de acá, que es el tubo pitot, se ve como, pues es un tubo en forma de L, así. Así está. Y aquí tiene un hoyito, este. Entonces, este se llama pitot y este se llama puerto estático. Así está. Y es como lo van a ver. Entonces, cuando se acerquen a un avión, cuidado, porque acá está el motor. Por aquí está el motor. Entonces, tengan cuidado. Se acercan a esto y los van a ver. Están pegados. Más que nada, el estático está pegado a la piel del avión. Y el tubo pitot sí es un tubito que sale. Ahora, Mónica, ¿no has visto aerodinámica? No has visto aerodinámica, ¿verdad? No. No la has visto, ya luego la veremos. Si esta se te hace así como de matemáticas, no, la otra.
Es Pero más yo creo que física. es más de física. Sí, es más de física porque tenemos que Ajá, ver por qué vuela el avión. sí, Entonces ahí sí nos metemos más a las leyes de Newton y cosas así. sí, muy bien. Entonces, bueno. Una terminología, no sé si te acuerdas, Karen, que se llama el viento relativo, ¿te acuerdas? Sí, sí me acuerdo. ¿Sí? El viento relativo, Mónica, recuerda, Karen, el viento relativo es aquel viento que se forma por el movimiento del avión. En un auto es igual. Si a ti, Mónica, te gusta andar, digamos, en moto, en bicicleta, cuando tú te mueves, sientes viento en la cara, pero ese viento, la velocidad a la cual te pega ese viento, es la misma velocidad a la cual tú te mueves. Entonces, gracias a que tú te mueves, generas un viento para ti. Se llama viento relativo. Si tú generalmente sales, digamos, a caminar o a correr, más que nada a correr, eh, cuando estás corriendo, cuando tú alcanzas una cierta velocidad, sientes viento en tu cara y ese viento se llama viento relativo. Pues lo mismo, un avión al moverse genera viento relativo. Si el avión se está moviendo en este sentido, pues genera viento. ¿En qué sentido? En este. Es en contra. Este viento relativo se mete por este tubito, que es el tubo pitot. Por aquí se mete. Y va a llegar a un instrumento. El otro no se mete, porque como está pegado, entonces este viento relativo pasa y ni lo pela. Se sigue. No lo toca. Nada más, porque está de lado. El viento relativo es muy importante, que lo vamos a ver en aerodinámica después, ya sea conmigo o con otro ingeniero, que da clase también. Entonces, pero es un concepto que está ahí, ¿no? Entonces, el viento relativo entra y si es el mismo al cual se mueve el avión, por lógica, lo que va a medir el tubo pitot después va a ser la velocidad a la cual se mueve el avión. Entonces, es muy importante lo que viene siendo el estático y el pitot. Como se ven, ya para terminar, me voy al manual. Se los voy a mandar para que le den una leída el fin de semana. Y bueno, vamos a ver aquí que tenemos, bueno, aquí está todo el texto de acerca del tubo pitot y estático, pero aquí los vamos a ver en esta lámina, en esta imagen que tenemos muy gráfica, muy buena, y que viene siendo el tubo pitot. Aquí está el tubo pitot, muchos elementos, y acá está el puerto estático. Y un puerto estático de reserva. Para rápido. Si ven el tubo pitot, tiene muchos elementos. Está en la entrada, por aquí entra, dice Ram Air, es la puerta de entrada, vamos a interpretarlo de esa manera, y por aquí entra el viento relativo, pasa a esta cámara, y luego al entrar a esta cámara se acondiciona, y luego se va por este tubo del color rojo, y llega al primer instrumento. Este primer instrumento se llama velocímetro. Como es la velocidad del aire la que entra, es la que se va a medir, es la que corresponde a la velocidad del avión, el velocímetro. Este velocímetro tiene otro punto de entrada aquí, bueno, de salida, perdón, en donde va a conectar a otros, pero eso no es lo importante para estos otros. El importante es el estático. El puerto estático, como yo les digo, mide, o bueno, por él entra la presión atmosférica, se mete por aquí, olvídense de ese que está abajo, se mete por aquí y al primer instrumento que llega es a este que se llama altímetro. Y que a través de esta conexión y a través de esta otra que viene del velocímetro, alimentan a un nuevo instrumento. Y este instrumento se llama indicador de velocidad vertical. Si quieren apuntarlos ahí, ya después los vamos a ver más a detalle. ¿Cuáles son los instrumentos con los cuales se alimenta? Bueno, ¿cuáles son los instrumentos que se alimentan, que ese sería mejor, del sistema pitot estático? Son velocímetro, altímetro e indicador de velocidad vertical. Velocímetro, altímetro y Indicador de velocidad vertical.
Indicador de velocidad. Vertical. ¿Ok? Sí. Bien, entonces esos son los instrumentos. Y así, a simple vista, es como funciona. Tiene muchos elementos aquí muy interesantes. Vamos a decir uno de los de tantos que es muy importante para que ustedes no les vayan a hacer novatada, y es una novatada bastante cruel. Esto es, estos tubos Pitot, cuando los veas, Mónica, cuando los vean, Karen, no los toquen, no los vayan a tocar. Son más calientes que un cautín, que una plancha de cabello o una plancha. Si los tocan, se les va a quedar la piel ahí pegada y una buena quemadura hasta de 4º grado, que no existen, en las manos. No los vayan a tocar. Porque de pronto si hay personas que dicen, no, oye, ve a checar el tubo Pitot, ya te acuerdas, sí me lo enseñó Manuel, ve a ver cómo está. Y ahí van y lo tocan y valió. Ahí se quedan. No los toquen. Tienen resistencias. Eso que tiene aquí, rojito, naranja, son resistencias, son calefactores. Aquí calientan. Son resistencias, nosotros en el español le decimos resistencias. Aquí dice tantos watts. O sea, ¿se acuerdan de los focos antiguos, las bombillas de Philips que teníamos en casa de 100 watts? Sí, que tenían como un resorte. Como un hilito, ¿no? Un resortito. Ajá. Sí. Los focos, los que realmente se llaman focos, estos no se llaman focos, estos ya son otros tipos de elementos como LEDs. No, aquellos, los focos, esos, ¿te acuerdas, Karen? Si tú lo tocabas caliente, esos son los 100 watts. Ajá. Pero concéntralos en un tubo metálico, el otro era una bombilla de cristal, te quemas. Entonces esos, ¿por qué? Porque allá arriba, como hay mucho aire y húmedo, se puede generar hielo en el tubo. Y si se genera hielo en el tubo, se tapa. Y si se tapa, no vamos a tener lectura de velocidad. Y eso no queremos. Entonces, ¿qué pasa? Pues se calienta para que entonces se evapore todo aire húmedo que quiere entrar. ¿Va a entrar con humedad? Sí, va a entrar con humedad, pero cuando entre por aquí se evapora, y si se dan cuenta de este lado dice drain hole, un orificio de dren, y por aquí se sale el vapor, ya se va. O más aún, se mete una mosca, se metió una mosquita, pues tapa. Pues ¿qué? Hay que quemarla, hacerla carbón, pues la quema. Y entonces pues ya se sale por ahí todo el hollín de quedó de la mosca. Entonces por eso tiene estos elementos. O sea, a detalle, aunque ustedes los vean, dicen, es un tubito X. No, tiene toda su ciencia el tubito. ¿Por qué tienen esta cámara que después vamos a explicar y los elementos? Pero bueno, ese es el tubo Pitot. Son muy importantes para 3 instrumentos básicos, el tubo Pitot y la toma estática, para hacer funcionar al velocímetro, al indicador de velocidad vertical y al altímetro. Que si llegan a taparse o por descuido alguien los tapó y el avión se va a vuelo, créanme que hay vamos a decir, 50% de que sufran un accidente fatal. Así que si ustedes ven que como que el tubo Pitot tiene un capuchón, se le pone una tapita, es como el tubo Pitot se da mucho a la vulgaridad para los técnicos y mucha gente. Tubo Pitot, pues ¿qué parece el tubo Pitot? Pues sí, parece como, en algunos casos parece hasta un pene. ¿Y qué le ponen? Un gorrito. Así se ven, igual. Entonces ustedes lo ven, pero lo ven de color rojo. Y si lo ven y dicen, ¿saben qué? A ver, técnico, oficial de operaciones, capitán, el tubo Pitot está tapado. Se lo tienen que quitar. No, porque, yo soy sobrecargo, a mí no me interesa. No, si no se lo quitan y nadie se dio cuenta y el avión se va, créanme que hay una posibilidad muy grande de que sufra un accidente el avión. Muy grande. Porque imagínense ahorita, para concluir lo que yo decía, Mónica, el avión sale de México, va a Monterrey, es de noche ya y tiene tapado el estático o el Pitot. ¿Cómo va a saber el piloto a qué altitud va? No sabe. Puede chocar con las sierras de Monterrey. Puede chocar con algo ahí arriba. No sabe a qué altitud va. Y no sabe ni a qué velocidad va.
Imagínense ustedes que estén por una carretera en un auto sin velocímetro, no saben a qué velocidad van. A lo mejor van a 150 kilómetros por hora y no lo sienten. Entonces tenemos que controlar esos parámetros. Por eso es muy importante. Si ustedes ven como alguna anomalía en el estático o en el pitot, entonces infórmenlo, porque eso es de gravedad, porque puede ocurrir un accidente. ¿Vale? Muy bien. Ok. Ok. Bueno, pues entonces, por mi parte y por hoy ha sido todo. No sé si tengan alguna duda, comentario, problemas o de esto que estamos viendo de los instrumentos. Yo sí tengo una duda, Emma. Sí. No es propiamente relacionada a los tubos Pitot, pero bueno, debido a que ayer no se grabó toda la última clase de repaso con Josefina, ¿habrá el día de mañana repaso o ya no? No, sí. El día de ayer, se fue la luz y no tenía otras cosas aquí, cómo yo transmitir. El día de ayer yo les iba a dar la clase, no José. José no. José está proponiendo para el día de mañana tener una clase de, ¿cómo se llama? De repaso. Entonces, como yo no tenía, y hasta más ni tenía, o sea, todo se complicó porque el celular se me apagó. Entonces estaba mi asistente aquí, le dije que le hablara a José, entonces me pasó el número y yo a José le dije por mensaje de voz, oye, échame la mano, diles a las chicas que no podemos tener clase. Por eso José habló, pero realmente no era la clase de José, era esta clase. Ah, Entonces, no, sí, pero... me refería al repaso que ella dio Ujú. de su clase, no de esta. Sí, sí, Ah, no, lo de José sí, pues, sí quedó. Yo ya hablé con ella. Dijo, ay, no, ¿cómo puede ser posible que no se grabó? Pues no se grabó. Entonces, ella me dijo que sí, que ella me decía, pero ojo, ustedes, Mónica, Karen, también mándenle un Ujú. mensaje a José. Yo lo voy a de hacer veces. porque José de pronto me dijo, ahí ya sea sábado, domingo o sábado y domingo. Le dije, no, o sea, tampoco sábado y domingo, ¿no? Pero al menos que ustedes quieran, pero de todos modos ustedes dicen, no, el domingo yo tengo que hacer unas cosas y esto, pues el sábado tenemos el tiempo, díganle a José que el sábado, porque si ella propone días, ¿no? Ustedes también, ¿no? Como clientas, también digan, no, es que el domingo no puedo, o el domingo sí puedo y el sábado no. Entonces, para ver realmente si es mañana, y ver el tiempo, la hora en que se vayan a conectar, ¿no? A lo mejor igual es pijamada y ya van a estar ahí. Entonces ahorita yo acabando le voy a decir a esta José, pues cuándo sería, pero ustedes también díganle, ¿saben qué? Pues podemos, ¿no? Tal día, el domingo no, o si quieren los 2 días, ¿no? Para entonces, pero de que se va a dar una clase de repaso, sí se va a dar. Ah, ok. Ok, Ujú. entonces ahorita que terminemos le escribo para Sí, ver qué me comenta. Moni, no sé si tú puedas por la mañana o qué horario te Sí, queda. sí, cuando sea. sí. Sí, Sí, sí ah, pueden, ok. pero a mí se me hace más cómodo en la mañana porque así tienen la tarde para más cosas, ¿no? En la mañana todos están despertando, entonces en la Sí, le iba a tarde hacen más proponer por la cosas. mañana. A ver Sí. qué me dice. Sí, dile, y si puedes también, Mónica, en la mañana, de todos modos, también ahí le voy a mandar mensaje a Ingrid y a esta Elizabeth, ¿a qué hora? Que también que sean en la mañana, para que entonces pues lo hagan más fácil y más temprano y estén más despiertas y puedan ver mucho más cosas, ¿no? Ok, ¿Ok? sí, Sí, gracias, Emma. muy Por bien. nada, pues entonces estamos viéndonos, ahí estoy pendiente yo de todos modos mañana para ver lo que viene siendo la clase, ¿vale? Sí,